Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, estar a través de las redes sociales nuevamente en sus hogares. Vamos a tener la segunda clase de límites sanadores de Jesús desde una óptica bíblica. Soy el pastor Jorge David Díaz Nava, de Misión Cristiana Internacional, el Tabernáculo de Dios. Comencemos. Veamos algunas notas extras con respecto a los límites que tienen que ver con la familia. Empezaremos a ver los límites ya no tanto desde la perspectiva psicológica o sociológica, sino ya a través de una óptica bíblica. Es necesario conocer los límites. El Eclesiastés fue un maestro de la sabiduría que vinculó la sabiduría de los judíos y de los griegos. Observó a los hombres en su comportamiento y debió reconocer que el hombre no conoce sus límites. Eclesiastés capítulo 9 versos de 12 al 13 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, o como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Lo que el maestro de la sabiduría expresa de manera muy general sobre el hombre se aplica en la actualidad principalmente a los niños, a los hijos. Muchos padres tienen hoy en día el problema para colocarle límites a sus hijos. Por esta razón, muchos niños crecen sin límites. Ellos no saben dónde está el límite que no deben traspasar. El pedagogo hamburgués Jan Wayne Ron invitó a los padres, con mucho humor, pero también con energía, en su libro Los niños necesitan límites, a fijar límites claros a sus hijos. De lo contrario, no tienen por qué quejarse de que sus hijos le pisen la cabeza, siendo groseros. Fijar límites significa apreciar mutuamente la personalidad y respetarse. Muchos padres sufrieron por padres que establecieron límites muy severos. Así me lo platican mis padres, que sus padres fueron con límites muy severos. Y estos límites son relacionados con castigos y amenazas de castigos, por lo que hoy ellos quieren ahorrarle a sus hijos el pasar por las mismas experiencias que ellos atravesaron, costándoles mucho trabajo fijarles límites a sus hijos, queriendo lo mejor para ellos. Pero de esa manera no se hacen un favor ni a sí mismos ni a sus hijos, ya que los hijos no pueden pelear contra límites que están ausentes. La fricción de pelear con los límites produce calor, pero produce también convicción y produce enseñanza, produce crecimiento. Establecer límites es, por lo tanto, un signo de amor. Una educación que no establece límites no es percibida por los hijos como libertad y amor, sino como indiferencia y no estar resguardado. Cita de la psicóloga Krista Meives. Esto exige a los hijos y entonces se tornan agresivos. Los hijos, los niños, a quienes no se les establecen límites, se ven obligados a ser cada vez más llamativos para sentir finalmente los límites de los padres. Como no hay límites, entonces me vuelvo llamativo, quizás siendo grosero, quizás siendo altanero, faltando al respeto, para entonces finalmente sentir los límites de los padres. Roget considera que la firmeza establece límites. Donde los límites faltan, reina la inseguridad. Los niños comienzan a probar los límites para experimentar hasta dónde pueden llegar. Los padres que no fijan límites son tiranizados por los hijos. ¿Con cuánta razón podemos leer en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 25, Nueva Versión Internacional? El hijo necio irrita a su padre,
y causa amargura a su madre. En algún momento, los padres llegan a explotar por el comportamiento de los hijos y esto torna aún más inseguros a los hijos. No ofrece claridad. Los niños no se sienten tomados en serio. Algunos padres tratan de fijar límites, pero no son consecuentes con su accionar y permiten que los hijos los manipulen. Los niños tienen una muy buena percepción acerca de cómo manejar a sus padres. Ellos son los mejores psicólogos. Unos dominan a sus padres al transmitirles remordimientos, otros al amenazarlos con causarse algo o reprocharles que de todas maneras no son queridos. Quien establece los límites debe ser consecuente con ellos. De lo contrario, los hijos siempre esquivarán los límites. Roget hace especial referencia a este punto. Quien ignora las constantes transgresiones de los límites por parte del hijo y se comporta frente a estos de manera indiferente, no solo contribuye a incrementar la actividad y actitudes destructivas, sino que también impide la formación de un sentimiento de autoestima, obstaculiza el sentimiento de mutuo respeto y mutua consideración. Repito, quien ignora las constantes transgresiones de los límites por parte del hijo y se comporta frente a estos de manera indiferente, no solo contribuye a incrementar la actividad y actitudes destructivas, sino que también impide la formación de un sentimiento de autoestima, obstaculiza así el sentimiento de mutuo respeto y mutua consideración. A muchos padres les resulta difícil fijar límites porque no quieren parecer anticuados, no quieren parecer débiles. Los hijos también saben exactamente cómo transmitir a sus padres un remordimiento. Dicen, todos pueden hacer esto, todos tienen esto o el otro. Solo ustedes son anticuados y cerrados, que no me permiten hacer tal cosa. Entonces, son necesarias la claridad interior y una seguridad para delimitarse frente a tales intentos de manipulación. Otros padres no fijan límites porque temen una constante discusión que siempre va a ser molesta en el seno de la familia. Son repetidas las experiencias de reproche de un hijo ante otro familiar diferente a los padres que le ponen límites, se enojan con él. Pero también son muchas las experiencias de estos hijos que terminan diciendo, bueno, al menos tú te preocupas por mí. La especialista en psicología del desarrollo nos dice principalmente es el padre el que fija los límites. Pero muchos padres se resisten a esta tarea. Ellos prefieren ser los padres comprensivos y no parecer como autoritarios. Pero si ceden en su rol de padres, los hijos no hallarán nunca su propia identidad. Ellos no sabrán cómo sostenerse. La psiquiatra Jorge Petri, quien escribió un libro sobre la ausencia del padre, resume los resultados de los proyectos de investigación empírica y constata, ante todo en los jóvenes que no tenían padre, una marcada tendencia a lesiones regulares, transgresiones de los límites y comportamiento agresivo que bajo las correspondientes condiciones desfavorables del entorno, en muchas oportunidades puede desembocar en abandono y criminalidad. Según Petri, los muchachos padecen la ausencia del padre más que las chicas. El padre entonces es importante, especialmente para la formación de conciencia y para el aprendizaje de normas sociales y estándares de conducta en los hijos. Sin este aprendizaje, el joven, el hijo, corre el riesgo de nunca aprender a respetar los límites y pensar que el mundo gira en torno de ellos.
Y con esta postura ficticia, normalmente, ante la aparición de las primeras dificultades de la vida que les imponen límites, de seguro fracasarán. Los padres no le están haciendo un favor a los hijos si únicamente son comprensivos y si solo discuten sobre su conducta llamativa. Los hijos solo tienen palabras despreciativas ante estas tonterías, ante esta postura, ante esta actitud. Ellos perciben exactamente que los padres son demasiado temerosos para animarse a discutir con ellos. Entonces dicen, ay, tú me enervas. Los hijos no solo necesitan, también desean padres que les digan claramente lo que quieren, padres que sepan guiarlos por la vida. Una vez aclarado esto, entonces pueden luchar contra ellos, pueden discutir contra ellos, pero ya estaban puestas las reglas previamente. Pero a muchos padres, insisto, les atemoriza esta idea. Quieren mostrar únicamente comprensión y en última instancia sentir la comprensión de los hijos en lugar de tomar con seriedad su rol de padre o de madre. Veremos en los siguientes anexos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a comprender un poco más cómo proceder en familia con los hijos. Dios le dio a las madres y a los padres distintas funciones para cumplir en esta vida acerca de sus hijos. Las madres fueron diseñadas para hacer dos cosas claves: dar a luz y nutrir. Los padres fueron diseñados para hacer dos cosas distintas: establecer la identidad sexual de sus hijos y catapultarlos a su destino de adulto. Incluso durante la concepción, el padre tiene la semilla que determina el sexo del niño. Ahora veremos tres componentes críticos de la disciplina, tomados del libro La bendición paternal de Crane Hill, los cuales nos ayudarán a comprender los límites para los hijos desde una óptica bíblica. Muchos años atrás aprendí que para poder crear una cultura de disciplina y separar la identidad del comportamiento cuando se trata de los hijos, y yo diría en general de todo ser humano, yo debía implementar uno de los tres componentes de la forma de gobernación familiar presentada en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 23, y estaremos haciendo énfasis en el versículo número 23. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares. Y el versículo 23 que quisiera pongas especial atención dice: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones. ¿Qué dice? Las reprensiones de la instrucción. Así que vemos que los tres componentes de la forma como Dios gobierna, los tres componentes de la disciplina de Dios, que al final vienen a ser el fundamento en el establecimiento de los límites desde una óptica bíblica, son: el primero es un mandamiento. Es asegurarme que le haya explicado claramente a mi hijo lo que espera de él. Si disciplino a mi hijo por algo que nunca le dije que debía hacer, eso lastimará su corazón y va a crear confusión y va a crear agresión. Así que el primer paso es decir claramente lo que se requiere de mis hijos. Entonces, el primer componente es un mandamiento, es un lineamiento, es una ordenanza que los padres dan a los hijos, y lo mismo en el caso de Dios es igual. El segundo componente aparece una enseñanza. Es explicarle, después que hemos dado un lineamiento, explicarle a los hijos
en un lenguaje apropiado para su edad. ¿Por qué es importante la enseñanza? Si usted solo le da una orden a su hijo sin explicarle por qué se la da, su hijo solo aprenderá a obedecer. Y eso ya es bueno, pero no tomará ninguna enseñanza de esa obediencia. Si un hijo aprende la sabiduría detrás de la ordenanza, detrás del mandamiento, detrás de esto, él puede escoger obedecer no porque le tema al castigo, sino porque comprende el propósito de la restricción. Yo no me paso la luz roja de un semáforo por temor a la infracción, sino por amor a la gente a la que puedo lastimar si infrinjo ese lineamiento. Y el tercer componente con la forma en que Dios gobierna es una reprimenda. Esta es la aplicación de una consecuencia cuando el mandamiento es violado. Y aquí recuerde lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, que dice, Dios gobierna ofreciendo entonces opciones con consecuencias. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La reprimenda es una consecuencia. Si un padre nunca establece ni aplica una consecuencia cuando se viola una instrucción, un lineamiento, un mandamiento, si da una orden en la que no hay efecto ni consecuencias en la vida de sus hijos, les estará enseñando que la orden del padre simplemente no significa nada. Muchos padres fallan en separar la identidad del comportamiento y bendecir a sus hijos cuando disciplinan. Por lo tanto, disciplinan ellos en ira y así no se debe hacer. Yo he aconsejado mucho y de hecho así lo han hecho muchos, que cuando están o van a disciplinar a sus hijos y están muy enojados, en ese momento simplemente les dicen, hijo, dentro de 3 horas te voy a disciplinar. Y dejan pasar las 3 horas, pero después de 3 horas el padre ya no está enojado, el padre ya no está con ira, el hijo ya se arrepintió de lo que hizo. Y qué difícil es tener que cumplir lo que se le dijo al hijo, en 3 o 4 horas te voy a disciplinar. A veces ante tal disciplina terminan llorando las dos partes, el padre y el hijo. Ahora, muchos padres fallan en disciplinar por 3 razones. Una, algunos nunca aprendieron el sistema del gobierno de Dios, el cual te ofrece una opción. Ante la opción te invita a que la cumplas. He puesto el bien y el mal, te invito a que cumplas y que hagas el bien. Y tercera, si no cumples, hay una consecuencia. Entonces hay una opción, una invitación a cumplir esa opción, y si no se cumple, hay una consecuencia. Miren, Dios nos amó primero, así como éramos, aún en nuestro pecado. Y después, por ese amor, por esa conciencia de gratitud, nosotros le amamos a Él. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 19, parafraseado. También de allí a veces nace la frase, no es bíblica, pero se usa mucho, que dice Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Así debemos ser con los hijos. No amemos su comportamiento pecaminoso. No amemos su comportamiento agresivo o grosero. Pero no por ello dejemos de amar a nuestros hijos. La segunda, por lo que fallan los padres en esto es, otros sí comprenden el gobierno de Dios. Saben que Dios da un mandato, nos invita a cumplirlo y que hay consecuencias. Pero fallan en cuándo determinar por adelantado qué decisiones deben quedar a discreción del hijo y cuáles otros requieren límites con consecuencia en su efecto. Y la tercera forma por la que fallan a veces los padres, por otro lado, algunos padres establecen límites para sus hijos y les enseñan el propósito para los mismos, pero erróneamente asumen que sus hijos van a obedecer en forma natural. Yo diría que inocentes.
Eso nunca pasa en la realidad. La naturaleza humana, desafortunadamente, es probar los límites establecidos. Así que si los padres no planifican por adelantado dónde establecer esos límites y qué consecuencias aplicarles cuando se desobedecen, seguro los hijos no los respetarán. Muchos padres, cuando sus hijos prueban los límites y violan las órdenes, se quedan perdidos tratando de ver qué hacer. Cuando los padres no han considerado qué consecuencias aplicar cuando el hijo viola un límite, es muy fácil de que caigan en el plan de gobierno de Satanás, maldiciendo la identidad de su hijo en un intento de controlar su comportamiento. Esto hablo de los padres que quieren controlar el comportamiento de los hijos a través de golpes, a través de la agresión, a través de castigos, cuando es más sencillo desde un principio establecer un mandamiento, establecer una ordenanza, dar una enseñanza acerca de esta y poner la consecuencia por no cumplir. Esto luego resulta en candentes entonces intercambios emocionales, especialmente en los adolescentes, y sirve para crear un ambiente de maldición en lugar de un ambiente de bendición. Esto ha llevado a grandes daños emocionales en muchas familias, tanto con padres como con hijos, básicamente, tratando de simplemente tolerarse los unos a los otros. En algunos casos más severos, este daño lleva a un profundo desagrado u odio. Permítanme darles un ejemplo. Te daré un ejemplo que explica por sí solo lo que estamos hablando. Pero antes de esto, quisiera poner para ti un video que yo he titulado El peso de una pluma, que habla versus el peso de unos límites. Y un ejemplo claro para que tú puedas entender el dar una instrucción, dar una enseñanza y que haya una consecuencia, lo encontramos en este mismo libro que yo te recomendé y se titula Saca la basura. Habla de Emily, era una frustrada madre que parecía que nunca podía hacer que su hija de 17 años hiciera las tareas que se le encomendaban. La hija de Emily, que se llamaba Katy, era responsable de recoger la basura los martes en la noche y dejarla fuera para que se recolectara temprano el miércoles en la mañana, que era el único día de la semana que pasaba el camión recolector de la basura. Emily le recordaba a su hija de su responsabilidad y Katy prometía siempre sacarla por la mañana antes de ir a la escuela en lugar de sacarla en la noche. Pero Emily insistía en que la sacara en ese entonces. No, decía Emily, has dicho esto una y otra vez y prometes sacarla y no lo haces. Cuando su mamá escuchó acerca de dar una instrucción, dar una invitación a cumplir con esa instrucción y en caso contrario habría una consecuencia, entonces llamó a su hija y en vez de estar peleando como lo hacían todas las semanas, le dijo: hija, quiero decirte que hay una instrucción, yo te invito a que sigas con esta instrucción y de caso contrario habrá una consecuencia. No pasó mucho, ni 2 semanas, cuando la hija nuevamente no sacó la basura el día martes en la noche para que se la llevaran el miércoles. Ella esperaba inmediatamente el pleito que siempre se daba, la discusión, el momento incómodo, pero ese día la mamá tomó una postura diferente y le dijo: hija, te amo, vamos a desayunar. Desayunaron, después despidió amablemente con un abrazo y con un beso a la hija que se iba a la escuela, y la hija se quedó sorprendida porque dijo: ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde está el pleito? Cuando regresa de la escuela, la mamá le dice: ¿cómo te fue? Platicaron, le dijo: haz tu tarea, y empezó a hacerla. Ya después hizo un poco tarde, estuvieron viendo la televisión, pero cuando la hija subió a su cuarto para ya prepararse para dormir, bajó corriendo y le dijo: mamá, toda la basura está en mi cuarto. Y entonces la mamá le dijo: sí, claro, yo te dije que había una instrucción,
te invité a que respetaras esta instrucción, no hiciste caso, y entonces hoy la basura estará toda la semana en tu cuarto hasta que tú aprendas a respetar lo que yo te estoy pidiendo. Hubo enojo, hubo molestia, pero no pasaron muchos días cuando la hija fue con la mamá y le dijo: mamá, perdóname mamá. Yo sé que yo también he dicho muchas cosas hirientes e irrespetuosas contra ti por esta situación, pero perdóname. Y voy a empezar a seguir tus instrucciones. Y así fue, así fue. Esta hija aprendió a seguir las instrucciones de la mamá. En ese momento las dos se abrazaron por un rato, se besaron y fue un momento muy, muy, muy bonito por seguir los lineamientos de la forma como Dios gobierna. Y en este mismo libro que les menciono viene otro ejemplo de un muchacho que oía la música tan fuerte que los padres no se podían comunicar con él. Cuando lo llamaban a comer o lo llamaban a cenar, la música estaba tan fuerte que no había forma de que él se pudiera comunicar entre ellos mismos. El padre insistía constantemente y había pleitos constantes, porque además el hijo cerraba la puerta de la recámara y no permitía que los padres entraran. También este padre, cuando aprendió que podía dar una instrucción, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, invitar a que se cumpliera esa instrucción, y en caso contrario habría una consecuencia, lo probó así con su hijo, y le dijo: hijo, mira, hay un mandamiento, no puedes cerrar la puerta de tu recámara, no puedes escuchar la música con ese volumen tan estridente, y cuando tus padres te llamemos para la cena o para otra actividad, tú tienes que responder. Yo te invito a que hagas caso de esta enseñanza, que la cumplas esta instrucción. En caso contrario, habrá consecuencias. Y en este caso, no pasaron ni siquiera unas horas cuando el hijo volvió a subir el volumen, lo puso muy fuerte, no hizo caso al llamado de los padres para bajar a tomar los alimentos, y él esperaba al día siguiente el clásico pleito de todos los días, los gritos de todos los días, las ofensas de todos los días. Pero el padre en este caso le dijo: hijo, hoy yo te voy a llevar a la escuela, tengo tiempo y además voy a ir por ti cuando salgas. Y lo llevó, y en el camino el hijo esperaba el pleito, no lo hubo. Cuando fue el padre por él a la escuela, no hubo el pleito. Cuando llegó a casa, comieron, se abrazaron, estuvieron muy a gusto. Y el hijo dijo: ¿qué pasó? ¿A qué horas viene el pleito? Y no lo fue. Pero cuando el hijo sube a su cuarto, de repente baja corriendo y le dice: padre, papá, papá. Y el papá le dice: ¿qué pasó, hijo? No hay una puerta en mi recámara. Entonces el papá le dijo: hijo, yo te di una instrucción, te di un lineamiento, te invité a que pudieras cumplir con esa instrucción. No cumpliste, te dije que había una consecuencia. Y lo que hoy sucede es que durante un mes tú no vas a tener puerta en tu recámara. Así es como funciona el sistema de gobierno de Dios, de una forma muy sencilla, de una manera muy clara. Esta fue quizás la primera de muchas experiencias que ayudaron a reconstruir una relación saludable entre los hijos y los padres, ejerciendo autoridad que honra el libre albedrío, mientras se aplican consecuencias por las malas decisiones. Decisiones malas que pueden cambiar totalmente la atmósfera del hogar, aun si nunca experimentó este tipo de crianza usted mismo. Este es el sistema de gobierno de Dios. Y antes de pasar ya a ver el repaso general de lo que hemos estado viendo hasta este momento, te mencionaba hace un momento que quisiera que vieras un video que se llama El peso de una pluma versus el peso de los límites. Vamos a verlo.
Espero te haya gustado este video tanto como a mí me gustó. En verdad, una familia, la vida de una persona, de una comunidad de fe, de una nación, en general la sociedad sin límites se cae. La Biblia de las Américas dice a través del profeta Isaías, capítulo 5, verso 13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Esta pluma en este video representa realmente lo que daba el equilibrio para una estructura. Yo te digo que los límites es lo que te da el equilibrio tanto en lo físico como en lo emocional, yo diría también en lo espiritual. Si hoy tu vida está atravesando por una circunstancia caótica, yo te diría, regresa a los principios de Dios. Mira sus límites que hablan sobre el qué hacer y el qué no hacer, qué es agradable y qué no es agradable a Dios. Y de seguro tú vas a poder encontrar nuevamente la estabilidad para tu vida. Quiero en esta hora hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta este momento antes de que empecemos a ver un tema nuevo. La importancia de establecer límites sanos. Los seres humanos no nacemos sabiendo cómo debemos comportarnos. Al contrario, nacemos siendo inmaduros, siendo impulsivos, insaciables y sin disciplina. Los seres humanos somos de la creación de Dios lo más débil. Hace unos días estuve en un lugar que se llama Panutla y nos tocó ver a unos borreguitos y unas borreguitas que estaban esperando a sus críos y antes de salir de ese lugar nacieron dos borreguitos. Nadie los atendió, nadie asistió a la borreguita para tener a sus borreguitos, ella solita los limpia, ella solita se traga la placenta. Y ya cuando habíamos llegado aquí a la casa nos mandaron una fotografía y nos dijeron que era costumbre de ese lugar ponerle nombre a los borreguitos que nacían y solamente esperaban para ver si eran machos o eran hembras. Y como estos dos habían sido machos, bueno, a uno de ellos le pusieron Jorge, porque yo había estado ahí y decían que era el padrino. Y eso me causó mucha risa, solo me quedé en mi pensamiento, ojalá y no me avisen cuando lo vayan a hacer barbacoa, ¿verdad? Ya vamos a sacrificar a Jorge. Pero bueno, muchos padres a veces, para poder enseñar lo que se espera de sus hijos y para establecer reglas y normas para el buen comportamiento y definir y hacer cumplir las consecuencias de dichos comportamientos, estos padres como adultos, en lugar de hacerlas cumplir, consienten a los hijos, a los niños, cuando no proveen este tipo de estructuras. Ahora bien, los límites y las normas que hemos estado estudiando son muy importantes y vemos aquí una lista que continúa en esta y la siguiente lámina, donde dice, estos límites otorgan a los hijos un sentimiento de seguridad y protección. Los hijos van creando a través de estas normas y límites sus propios referentes y van adquiriendo unas pautas de lo que es y no es válido, lo cual les ayudará a ir conformando su propia escala de valores. Ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Preparan a los hijos para la vida en sociedad que se rige por restricciones y obligaciones y límites que deberán aprender a cumplir por el bien de todos. Yo no me paso el semáforo en rojo, no por el miedo a la sanción económica de una multa, sino por el amor a la gente que puedo lastimar si yo me paso el semáforo en luz roja. Poner restricciones y límites al comportamiento de los hijos les ayuda a desarrollar de forma progresiva la tolerancia a la frustración, es decir, la capacidad para poder asimilar el sentimiento de frustración que provocará el hecho de que no siempre salgan las cosas como a ellos les gustaría. Y así podemos continuar nosotros con una lista que dice,
En ese sentido, los niños necesitan y desean ser guiados y tener límites hasta que ellos puedan depender por sí mismos para tomar las decisiones adecuadas. Los niños dependen de los padres para que ellos les pongan límites de cuánto tiempo puedo ver la televisión, qué tan tarde me puedo quedar despierto, cuántas horas debo estudiar y cuántas debo jugar, cuándo debo guardar silencio y a dónde puedo ir solo o dónde tengo que ir acompañado. Así como los niños crecen, así mismo deberán de crecer también en sus límites. Y miren, los bebés desde recién nacidos hasta los 12 meses son muy pequeños para comprender los límites. Este niño requiere solamente que los padres de familia, los cuidadores o los que hagan la función de padres puedan proveerles seguridad, ofreciéndoles amor, cariño, protección y dirección a estos pequeños. Ya los niños de 1 a 3 años pueden entender perfectamente la palabra no y que hay consecuencias relacionadas con su comportamiento. Los niños en estas edades algunas veces dicen no solo porque quieren escucharlo de sus propias bocas. Note su propia reacción cuando su hijo dice no. Si su reacción es fuerte, ¿cómo te atreves a hablarme así? Solamente afirma el mal comportamiento en el niño. Es más efectivo distraerlo sin responder al no y brindarle importancia. Los niños que son desafiantes cuando dicen no, probablemente es que lo escuchan muy a menudo de sus propios padres. Yo te diría algunos consejos, diga, eso está fuera del límite, eso está fuera del lugar, está fuera de la norma, y no estar insistiendo tanto en el no, 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 no. Disminuya la cantidad de nos diciendo al niño lo que usted quiere que él o ella haga. Cuando tiene que decirle no, entonces también diga 2 cosas que sí puede hacer. Por ejemplo, no uses el marcador en la pared. Entonces tendrá que decirle, usa este papel o usa esta paleta para pintar. En lugar de automáticamente decir no, pregúntese a usted mismo, ¿por qué no? Si el comportamiento que está teniendo su hijo en ese momento no es dañino, no es malsano o peligroso para la salud, tal vez le deba permitir que continúe, para que así él pueda formar un ambiente seguro y explore sus propias experiencias. Decídase en los límites. Usted como padre de familia tiene el trabajo de decidir cuáles son los límites de su hijo. Estos límites incluyen cosas físicas como no vamos a ninguna parte hasta que no se pongan el cinturón de seguridad. Los límites emocionales incluyen nuestra familia es respetuosa y en esta familia no nos ponemos apodos. Enséñele y use la palabra límites. Calla usted y actúe. En lugar de discutir con su hijo, mantenga la calma o tómese un momento usted mismo hasta que se calme y su hijo se calme. Póngase de acuerdo con su hijo. Yo sé que no te gustan esas reglas. Yo entiendo que estás enojado. Sin embargo, esa es nuestra regla. Si su hijo continúa la discusión, simplemente responda, trata de calmarte. Toma tu tiempo para que te controles. Hablaremos después que estés calmado. Su hijo no necesita ser su amigo. Usted no necesita ser el amigo de su hijo. Usted necesita ser su padre, firme, justo, ofreciendo amor y ofreciendo límites. Usted da dirección. Sus hijos ya tienen muchos amigos en las redes sociales y en la escuela. Usted necesita ser su padre, no su amigo. Sus límites razonables y su consistencia con las acciones causarán una sensación mayor de bienestar y no menor, y causarán una sensación de seguridad y amor dentro de su hijo. Hasta aquí hemos dejado el estudio de los límites, viéndolos con una óptica psicológica y social,
Y a partir de esta clase empezaremos ya a ver límites de un enfoque desde una óptica bíblica. Quisiera antes recomendarte algunos libros que tú puedes leer para encontrar mayor material aparte de lo que te he dado hasta este momento. Puedes leer el libro Adolescencia, Límites Imprecisos, de Ana María López, Fuente Tejana y Ángeles Castro Mazo. El segundo que te recomiendo, Límites Sanadores, de Alsengrum y María Roben. El tercero, Límites Sanadores y Guías para la Familia. El cuarto, Límites Sanadores, Estrategias de Autoprotección, de Grun y María Robin. Y por supuesto, el quinto que te recomiendo, estamos usando, son los apuntes pastorales de un servidor, Jorge David Díaz Nava. En la siguiente clase vamos a estar viendo ya un tema, un límite que es muy importante, sobre todo en la relación de matrimonio, que se llama cercanía y distancia, y el pasaje bíblico que nos da referencia a lo que vamos a hablar es Génesis 13, capítulo 13, versículos 8 y 9. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde y poder impartir una clase más de esta serie de límites sanadores de Jesús desde una óptica bíblica. También quisiera invitarles para que a partir del 6 de julio también se puedan conectar a las 7 de la noche y poder tomar una nueva clase que se titula Niveles de bondad versus niveles de fe. Es una hermosa materia la cual de seguro te hará cambiar los paradigmas que tú tienes con respecto a la fe hasta el día de hoy. La materia será impartida por el pastor Fernando Isaac López Rabadán y es una materia que en pocos lugares del mundo se imparte. Son pocos los institutos que la tienen dentro de sus materias. Yo te invito en verdad a que disfrutes de la enseñanza que te ayudará a tu crecimiento y madurez espiritual en tu vida y la de tu familia. Bendiciones.